Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón, y ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a meternos a contemplar en este momento eso que San Ignacio llama las reglas de discernimiento de espíritus, que son una serie de documentos que trae el libro de los ejercicios justo al final del libro y que están puestos pues para instruir a las personas en la vida espiritual, para saber cómo manejarse y bueno, pues que nos ayudan a conocer este mundo del espíritu en el que muchas veces vamos un poco desconcertados, ¿no? Esto del discernimiento realmente no es algo que San Ignacio haya inventado, evidentemente. En el libro, perdón, en la carta a los Romanos, ya San Pablo dice que no nos acomodemos a este mundo, sino que aprendamos a discernir lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto a la hora de acercarnos al Señor, ver cuál es la voluntad del Señor, ¿no? También en la carta a los Efesios, es esa carta en la que San Pablo declara la guerra a la mundanidad, es una carta impresionante, y él de nuevo ahí en el capítulo 5 les habla a los efesios de cómo antes eran tinieblas y ahora son luz en el Señor y tienen que discernir qué es lo que le agrada al Señor, ¿no? Entonces en las cartas de San Pablo ya está este discernimiento de espíritus, entender, por ejemplo, la carta a los Gálatas, San Pablo discierne muy bien cuáles son los frutos de la carne y el fruto del espíritu. Es muy importante distinguirlos, los frutos de la carne de el fruto del espíritu. Bueno, un poco para ir viendo, para aprender a reconocer por dónde nos va llevando al Señor, ¿no? El Señor, perdón. Y San Ignacio formula este discernimiento de espíritus para la primera semana. Es muy importante entender, ¿no? ¿Qué significa la primera semana? La primera semana es un tiempo de reforma de vida, ¿no? O sea, una vida que está muy desordenada y que tiene que empezar a ordenarse, tiene que colocarse, ¿no? Para la segunda semana, que es una semana en la que ya se le da la forma de Cristo, es otra cosa, ¿no? Para la primera semana, donde está esa reforma de la vida, San Ignacio propone 14 reglas en las que va como ordenando, a partir del número 313 de los ejercicios espirituales, va ordenando un poco, a ordenar la vida interior, ¿no? El modo de enunciarlas a mí me parece que es pues ya muy sintomático, ¿no? Dice San Ignacio al hablar de las reglas, dice, reglas para en alguna manera, dice él, ¿no? Es muy bonito eso, reglas para en alguna manera sentir y conocer las varias emociones que en el alma se causan, las buenas para recibir, las malas para lanzar, que son más propias de la primera semana, ¿no? El título me parece que nos ayuda ya muchísimo, porque es para en alguna manera, reglas para en alguna manera sentir y conocer, ¿no? O sea, uno va con la humildad propia de quien sabe que está en el campo del espíritu, que no controla tanto, evidentemente, porque a nosotros nos encanta poder controlar al espíritu y el espíritu no se le controla en alguna manera. Entonces uno se coloca con esa humildad, con esa sencillez de el que entiende que en el mundo de lo espiritual uno va tanteando como el que cruza un vado, ¿no? Va tanteando y va viendo que es por aquí. Cuando ve que no da marcha atrás, entra por otro lado, va poco a poco, ¿no? Tanteando como el que cruza un vado, ¿no? Por eso dice, en alguna manera, sentir y conocer. No es solamente una cuestión intelectual, ¿no? Es muy bonito cuando San Ignacio habla del conocimiento interno de Cristo, para que más la le siga, por ejemplo, ¿no? O
en la contemplación para alcanzar amor, para que pueda internamente reconocer, ¿no? O sea, que caigamos en la cuenta de lo que nos ha dado el Señor, ¿no? Pero internamente, ¿no? Enteramente reconociéndolo, amar y servir a su divina majestad, pero conocerlo con el corazón. No solamente conocer intelectualmente, muchas veces queremos conocer intelectualmente y el conocimiento intelectual entretiene a la mente, pero no cambia la vida, ¿no? Es conocer de corazón, para de alguna manera sentir y conocer, ¿no? Es el corazón el que descubre el afecto que es lo profundo del corazón, eso que decía Mendizábal, que es donde va el corazón cuando lo dejas suelto. Bueno, pues el corazón reconoce, ¿no? Por dónde va el buen espíritu y por dónde va el mal espíritu. Sentir y conocer las varias emociones que en el alma se causan. Y esto también es muy interesante porque quiere decir que mi corazón, mi afecto, mi corazón, mejor dicho, es un campo de batalla entre el bien y el mal. Yo no soy el que provoco estas mociones, estos movimientos dentro de mí, sino que en el alma se causan, estas mociones que en el alma se causan, ¿no? En el ánima se causan. O sea, de alguna manera, alguien provoca en mí todas estas mociones. Y en el fondo es reconocer que somos campo de batalla. Esto es una percepción tan ignaciana. Somos campo de batalla entre el bien y el mal. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender que las cosas que hay en mí no son mías hasta que yo no las hago mías. O sea, puede ser una influencia del buen espíritu, puede ser una influencia del mal espíritu. Pero si yo no la hago no la hago mía, pues yo todavía no he sido. Por ejemplo, ¿no? Hablando de otros temas, ¿no? Pero por ejemplo, a uno le viene un sentimiento de miedo, me ha venido, he sentido miedo. Sentir miedo no es lo mismo que tener miedo. A mí me viene el sentimiento de miedo, se me encoge el corazón y yo me sobrepongo y no pasa nada. Ahora me viene un sentimiento de miedo y yo lo hago mío, se establece en mí, ya tengo miedo. Entonces ya sí lo hago mío, ¿no? Lo mismo, si a uno le viene una buena intención y no la pone en práctica, pues no ha sido bueno, ha tenido una buena intención, le ha venido una buena intención, pero no ha sido bueno. Bueno, pues aquí es igual, para sentir y conocer las varias emociones que en el ánima se causa, ¿no? Que es caer en la cuenta internamente y conocerlas, interpretarlas, ¿no? Para luego poder conducirnos en función de eso. ¿Cómo? Aprovechándose de las buenas emociones y rechazando y apartándose de las malas emociones, ¿no? De primera semana, es decir, en un momento de replanteamiento de lo fundamental. No tiene por qué ser temporal esto de primera semana, sino de replanteamiento de lo fundamental, de conversión, de decisión fundamental por Jesucristo. Es un tiempo quizá como de menos espontaneidad del seguimiento del Señor y menos con naturalidad, donde hay que mirar más, ¿no? Mirar más, ¿no? La propia vida. Bien. Y se distinguen 4 grupos de reglas. Las 2 primeras que simplemente marcan el punto de partida en el que uno se encuentra, ¿no? Es como la base para interpretar el presupuesto hermenéutico de las reglas de discernimiento de espíritus, en qué punto estoy. Esto es importantísimo. Esto es como en el GPS. En el GPS, si primero no sabe dónde está, nunca me sabrá llevar a dónde tengo que ir. Tengo que partir de un punto, o sea, de una ubicación lo más certera posible, lo más exacta posible, ¿no? ¿En qué punto estoy? Las 2 siguientes, la tercera y la cuarta, es el segundo grupo, son la descripción de las emociones fundamentales, que son la consolación y la desolación. Y aquí quizá habría que ponerla, la tercera y la cuarta, con el apéndice de la novena, ¿no? Porque la novena indica las causas de por qué uno está en desolación, ¿no? Son como esas 3 reglas, ¿no? Luego, las otras reglas vienen en el tercer grupo, que son de la 5 a la 11, o sea, el tercer grupo es de la 5 a la 11, que son el modo como comportarse tanto en la consolación como en la desolación. Y luego las últimas 3 reglas son para describir la táctica del enemigo. Están muy interesantes. Entonces, el presupuesto hermenéutico, punto de partida. Después, las emociones fundamentales que en el alma se causan, consolación y desolación. Tercero, modo de comportarse. Y cuarto, táctica del enemigo, ¿vale? Las 2 primeras reglas son muy sencillas, dice San Ignacio. Primera regla, en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo a proponerles placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales, por más los conservar y aumentar en sus vicios y pecados, en los cuales personas el buen espíritu usa de contrario modo
punzándoles y remordiéndoles las conciencias por la síntesis de la razón. Y la segunda, pues será igual, pero al revés, ¿no? Dice, la segunda, las personas que van intensamente purgando sus pecados y en el servicio de Dios mismo, de Dios nuestro Señor, devienen mejor subiendo, es el contrario modo que en la primera regla. Pues entonces propio es del mal espíritu morder, tristar y poner impedimentos, inquietando con falsas razones para que no pase adelante. Y propio del bueno dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos los impedimentos para que en el bien obrar proceda adelante, ¿no? Es de dónde partes, cuál es el punto de partida, cómo se encuentra la persona. Y puede haber dos puntos de partida distintos, ¿eh? Uno, el que va de pecado mortal en pecado mortal, ¿no? Que es una situación, podríamos decir, de abandono espiritual, ¿no? Que quizá ya está metido en tantos vicios, está empecatado de tal manera que ni siquiera se entera, ¿no? Quizá tampoco la situación es tan objetiva, a lo mejor no se ve, ¿no? Es un tiempo como de mayor infidelidad, esa infidelidad funcionando en distintas áreas, ¿no? Es como un estancamiento, como en la vida, ¿no? Poca atención al espíritu, etcétera, ¿no? Y dependiendo de la situación en la que se encuentra cada persona, así actúan los espíritus, ¿no? El que está de pecado mortal en pecado mortal, pues evidentemente el mal espíritu le anima, le consolida, porque ya está, o sea, va de pecado mortal en pecado mortal, pues fenomenal, ¿no? Y el buen espíritu le remuerde la conciencia, le inquieta, piensa que no está haciendo todo bien y tal. Y el que va de bien en mejor subiendo, es justo al revés, ¿no? El que va, pues eso, está queriendo hacer la voluntad de Dios, buscando al Señor, trabajando su vida espiritual, luchando contra los vicios, ¿no? Ese camina en el espíritu y por tanto, pues el buen espíritu le animará y el mal espíritu le inquietará y le pondrá dificultades y le hará pensar, tú no vas a resistir, esto va a ser imposible, ya verás y tal, ¿no? Entonces, es muy importante, cuando uno se plantea la vida interior, muy importante, cuando uno se plantea la vida interior, que cada uno piense en dónde está cada uno, ¿eh? Porque depende de cada uno, de cómo está cada uno, así actúa de modo diverso el espíritu, ¿no? Entonces, es muy importante eso, ¿no? O sea, ¿en qué punto me encuentro? ¿Cuál es el punto de partida, ¿no? Y esto de la manera más objetiva, me gustaba mucho cuando estábamos en el seminario, cómo se nos invitaba a hacer el proyecto personal de vida. Y primero había que hacer la descripción de dónde está uno y hacerlo a lo largo de varias semanas o de varios días para que fuese lo más objetiva posible, ¿no? Para que no sea un fervorín. Nosotros funcionamos muchas veces por fervorines, ¿no? Por impulsos, ¿no? Y entonces me creo que estoy de bien en mejor subiendo y no, me estoy buscando a mí mismo, ¿no? Entonces, bueno, es poner como a la luz, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el punto de partida? Y aquí intentando, pues eso, que cada vez sea lo más objetivo posible. Y una vez que dice esto San Ignacio, entonces se mete a ese segundo grupo de reglas, que son las dos siguientes, a describir cuáles son las dos mociones básicas que en el alma se causan, ¿no? Que esto quizás es de lo más importante, ¿no? Que hemos oído hablar mucho de ello y que hay que tener claro, ¿no? Porque dice la consolación, ¿no? Dice la tercera regla de consolación espiritual. Llamo consolación cuando en el ánima se causa alguna emoción interior con la cual viene la ánima a inflamarse en el amor de su Criador y Señor, y consecuentemente, cuando ninguna cosa creada sobre la faz de la tierra puede amar en sí, sino en el Creador de todas ellas. Asimismo, cuando lanza lágrimas motivas a amor de su Señor, ahora sea por el dolor de sus pecados o de la pasión de Cristo nuestro Señor o de otras derechamente ordenadas en su servicio y alabanza. Finalmente, llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda alegría interior que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su ánima, aquietándola y pacificándola en su Creador y Señor, ¿no? Está perfectamente dicho, es una moción que en el alma se causa, o sea, es causada, me viene dada. No es una emoción, ni una ilusión psicológica, ni... No, es una emoción del Espíritu, es una emoción del Espíritu, una acción del Espíritu Santo en la persona. Él es el consolador, el Espíritu es el que consuela a la persona, ¿no?
La acción primera y fundamental del Espíritu Santo es consolar. Cristo resucitado tiene el oficio de consolar. ¿Qué es consolar? Fortalecer al alma en ese camino hacia Dios, ¿no? Y por tanto, la consolación no la provocamos nosotros por ningún método. No es que yo ahora decido voy a tener consolación. De hecho, hay que tener mucho cuidado porque pretendemos forzar la consolación y cuando hacemos eso no distinguimos la consolación de la emoción, ¿no? Y una emoción así pasajera no es la consolación, es otra cosa muy distinta. Es un movimiento del espíritu que se provoca en la persona, ¿no? Que es otra cosa, es otra cosa. Tiene que ver con la acción de Dios, ¿no? Y bueno, es el que lo provoca. Y es un estado, la consolación es un estado más o menos que tiende a las cosas celestiales, es un estado en el que la fe, la esperanza y la caridad, es decir, la unión con Dios, se percibe, se siente, incluso a veces con esa manifestación exterior que son las lágrimas que mueven a amar más a Dios, es una facilidad con lo divino y crea una situación anímica como de pacificación, de quietud, de alegría, de serenidad, de paz. Que lo digo, no es solo una situación psicológica de bienestar, no es la alegría de vivir, es otra cosa, es otra cosa. O sea, es verdad que puede haber una consolación de tipo fisiológico o psicológico, pero no es esa consolación de Dios, ¿no? que es distinto. Es un asunto espiritual, donde uno queda atraído, creo que esto es lo clave, queda atraído hacia las cosas del cielo, hacia las cosas espirituales. De hecho, es muy bonito como lo explica San Ignacio, porque dice 3 cosas son la consolación. Primera, cuando en el alma se causa algún movimiento interior que le lleva a inflamarse en el amor de su Creador. O sea, el corazón se siente lleno del amor de Dios, del amor de Dios. Y eso lo que hace es que todas las cosas sean valoradas en función del amor de Dios. O sea, me llevan al amor de Dios. Siento en ellas el amor de Dios. Las quiero porque me recuerdan el amor de Dios. Por eso dice, cuando ninguna cosa sobre la faz de la tierra puede amar en sí misma, sino en el creador de todas ellas, ¿no? O sea, al final es una sensación en la que se percibe ese amor de Dios que nos acorrala y todo parece hablarme de ese amor de Dios, todo parece llevarme a ese amor de Dios. Primera manifestación de la consolación, una inflamación en el amor de Dios. Segunda, cuando uno le llevan o le surge como las lágrimas que le mueven a amar más al Señor, ¿no? Tanto cuando es por el dolor de sus pecados, cuando es por la contemplación de los misterios de la vida de Cristo, especialmente de la pasión. Ojo, que no es solamente un movimientillo así como de estremecimiento ante el dolor. A veces lo que buscamos evocar en Semana Santa en los niños es la lástima. ¡Ay, pobrecito Jesús! Eso no es consolación, ¿no? Es cuando uno contempla de corazón la pasión del Señor con todo su dramatismo y eso le encoge el corazón, le conmueve y le lleva a amar más al Señor, ¿no? Y la tercera, que no niego, que a mí es la que más me gusta, el tercer modo de la consolación, que es todo aumento de fe, esperanza y caridad y toda alegría interior que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salvación del alma, ¿no? Aquietándola y pacificándola en el Creador y Señor, ¿no? O sea, es el aumento de fe, esperanza y caridad. O sea, es un momento en el que uno experimenta un fortalecimiento de la vida de Dios, de las virtudes teologales, de la relación con Dios. Y ese fortalecimiento de la relación con Dios, de la fe, esperanza y la caridad, que le viene, que no es que uno lo provoque, es que he leído este texto del informe de la fe o no sé qué, son buenísimos, tal, entonces me ha llevado a tener más fe. No es esto. Es como que dentro de mí noto una intensidad no provocada, ya sea de esperanza, de fe, de amor de Dios, que me lleva a amar más las cosas del cielo que las de la tierra, a despegarme de las cosas de la tierra, fe, esperanza y caridad, y toda alegría interior que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salvación del alma, ¿no? O sea, esa intensificación de la fe, esperanza y caridad le lleva a uno como a
buscar su salvación y la vida de Dios por encima de todas las cosas, ¿no? Y ese anhelo de las cosas del cielo y de la salvación propia aquieta, pacifica el alma y uno se queda como con el corazón ensanchado, con el corazón alegre, pacificado, suave, ¿no? ¿Qué es la desolación? Pues todo lo contrario. La desolación es todo lo contrario. Desolación espiritual es todo lo contrario, tercera regla, así como la oscuridad del alma, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud a varias agitaciones y tentaciones, moviendo a desconfianza, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Criador y Señor. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Claro, así como en la primera era como un ensanchamiento del corazón que tiende hacia Dios, aquí es justo lo contrario. Parece como que el corazón se encoge y le repugna lo divino, lo rechaza, no le apetece, lo divino no le gusta, no tira de él para arriba, lo divino. A la vez se siente como con el corazón seco y nada le conmueve, nada le dice nada, ¿no? Y ya puede leer el Evangelio o las manifestaciones más fuertes de la pasión que parece que le deja indiferente, uno siente una cierta indiferencia hacia lo de Dios, ¿no? Y a la vez parece como que se le enflaquece la fe, esperanza y el amor, ¿no? Y ya no está uno tan pacificado en el amor de Dios, sino que va encontrando pacificación en la mundanidad. Y parece que justo lo contrario no le gusta a uno, las cosas de Dios no le gustan a uno. O sea, uno prefiere fortalecerse en la mirada mundana sobre las cosas, ¿no? Es muy interesante porque uno puede preguntarse, bueno, vista así, es mucho más fácil, mucho más deseable la consolación. Y yo te diría, puede que sí y puede que no. O sea, lo interesante no es si me viene mejor tener consolación o desolación, ¿no? Porque parece que uno dice, bueno, pues yo prefiero consolación. Bueno, no. Santa Teresa de Jesús, cuando hacía esa poesía, el vuestra soy, para vos nací, que mandáis hacer de mí, ella dice, dad consuelo o desconsuelo, ¿no? O sea, yo quiero lo que Dios quiera. Lo importante es que cuando venga la situación que sea, yo sepa cómo manejarme en ella. Primero, sepa reconocer dónde estoy. Segundo, sepa dejarme manejar por ella, ¿no? Y sepa quién se me está acercando. Es que esto es muy interesante, porque si yo sé hacer eso, da igual, consuelo o desconsuelo, da igual. Lo importante es seguir avanzando hacia el Jesucristo, mantenerse en la unión con Dios. Si yo no sé, entonces esto es la crisis, porque no sabré cómo conducirme, entonces estaré dando palos de ciego, y eso será lo peor que me puede pasar, ¿no? Entonces, el reconocer en qué punto me encuentro, que es, como digo, tan fundamental, en qué punto me encuentro. O sea, que el Señor me haga ver hacia dónde camino, ¿no? En qué punto estoy. Que esto es verdaderamente importante, en qué punto me encuentro. Bien, una vez que está así uno, ¿no? Y sabe cuál es la consolación y cuál es la desolación, hay que aprender cómo manejarse, ¿no? Porque, o sea, sin duda es muy importante entender que la desolación es más incómoda que la consolación. La consolación uno siente más cómodo. Bueno, depende, claro, porque si me encuentro de bien en mejor subiendo, la consolación es más cómoda. Si me encuentro de mal en peor yendo, la consolación puede que no sea tan cómoda y que el buen espíritu entre consolando, pero inquieta, o sea, pero pinchando por la conciencia, ¿vale? Y vienen entonces estas 4 reglas súper interesantes sobre cómo manejarse en la consolación, ¿no? Perdón, primero en la desolación, cómo manejarse en la desolación. Son unas reglas que algunas son muy conocidas, pero yo diría sesgadamente conocidas, ¿no? Son la primera, la del perseverar, la segunda, la de mudarse, la tercera, la de la confianza y la cuarta, la de la paciencia, Entonces, en primer lugar, la del perseverar, ¿no? Que es muy interesante porque dice que, como digo, es una regla que se ha citado mucho
pero me parece que sesgadamente, porque dice, en tiempo de desolación no hacer mudanza. Esa es como la cita a la gente y se queda tan a gusto. Y yo creo que del todo no es así, porque dice, en tiempo de desolación nunca hacer mudanza, nunca hacer mudanza, más lo interesante de la regla viene ahora, más estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación o en la determinación en que estaba el antecedente consolación. Claro, claro, o sea, no solamente es quedarse quieto, ¿no? En tiempo de desolación quedarse quieto. No, 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 no. Perseverar, en la actitud que tenía uno en la consolación anterior o en el día precedente a la tal desolación, ¿no? O sea, perseverar, mantenerse, estar firme y constante, manteniéndolo en, eh, en la determinación y propósitos que estaba el día antecedente a la desolación o en la determinación y propósitos que estaba en la antecedente consolación, ¿no? Porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, es en la desolación el malo, con cuyos consejos no podremos tomar camino para acertar. Claro, entonces es nunca hacer mudanza, porque en tiempo de desolación no es el buen espíritu el que me influye, es el mal espíritu. ¿eh? Y ahí uno no debe tomar decisiones precipitadas, que muchas veces lo hace, ¿no? Y muchas veces en tiempo de desolación mudamos los propósitos, cambiamos los propósitos. Entonces, lo que viene a decir es que, aunque sea difícil, lo más prudente siempre es esperar en la desolación, ¿no? Mantenerse firme en la desolación. Tener la certeza de que uno ha elegido bien cuando llegue la desolación, porque muchas veces una pequeña confusión, desolación o contrariedad nos hace tambalearnos. Yo recuerdo cuando daba clases a profesores de religión en el centro de teología, y preguntaba alguna cosa y entonces respondían bien. Entonces yo miraba y decía, ¿de verdad? ¿En serio? Entonces me decía, bueno, espera un momento. Entonces empezaba ya como a recular y a la vez cambiar de opinión. Y yo decía, pero hombre, no, estate convencido, estate seguro, ¿no? Entonces, no tomar decisiones, no mudar decisiones importantes, ¿no? Que se hayan tomado en el tiempo de la consolación. Entonces, como digo que sea difícil, lo prudente es esperar. Esta regla se transgrede muchísimas veces. Y se cambian decisiones muy serias que uno no debería nunca alterar, porque esas decisiones dependen un poco el camino de la vida, ¿no? La siguiente regla, son 4 reglas muy sencillas pero muy profundas. La siguiente regla es la regla del aje de contra, ¿no? Del mantenerse firme en lo contrario, ¿no? Del mudarse, el cambiarse uno, ¿no? Dice, dado que en la desolación no debemos mudar los primeros propósitos, o sea, la decisión que uno tenía, la determinación, no se debe, la proposición y determinación, los propósitos de la determinación no se deben mudar. Entonces dice, mucho aprovecha el intenso mudarse, cambiar yo, contra la tal desolación, ¿no? Contra lo que me viene en la desolación, así como el insistir mucho en la oración, meditación, mucho examinar, alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia y tal. Claro, porque cuando viene la desolación lo que busca el demonio, al demonio le da igual la sensación de la desolación, eso le da igual. Lo que busca es que uno suelte la mano de Dios, que uno tire la toalla, que uno no continúe por los primeros propósitos. Y entonces es muy fácil abandonar, y abandonar como creyendo que encima uno está dando gloria a Dios, porque, hombre, realmente esto tampoco es tan importante, lo otro tampoco es tan importante, estoy idolatrando esto, y pum, va haciendo caer todas las cosas, ¿no? Y entonces lo que había empezado muy bien, tirándolo hacia la santidad, acaba siendo un desastre porque uno va tirando todos los primeros propósitos. Entonces dice, eso no se pueden mudar. Lo hemos visto en la regla quinta, no hacer mudanza. No se pueden mudar los primeros propósitos. Entonces, ya que no puedes mudar los primeros propósitos y tienes que mantenerte, cambia tú contra la tal desolación, ¿no? Y aquí me parece que hay una cosa muy interesante que decía Luis María Mendizábal, y es que nosotros solemos decir que el corazón no se puede educar, y eso es falso. Eso es falso. Porque formular un sentimiento tiende a crearlo. Si yo cada mañana me levanto y digo, qué gozada de día, Señor, muchas gracias. Llega un momento donde mi primer pensamiento, además de abrir los ojos, incluso el que ya brota del afecto, es qué gozada de día, muchas gracias, Señor. ¿No? Claro, pero si yo no he cambiado eso, si yo no me he forzado a mí mismo contra la tal desolación,
pues entonces esto será siempre muy difícil, ¿no? Siempre será muy complicado. Entonces, mudarse uno mismo, ¿no? Por eso dice, pues, insistir en la oración, meditación, eso no me acuerdo qué santa decía, yo cuando me pongo a rezar, siempre digo, que no sales en una hora, pues voy a hacer 2, ¿no? Entonces decía, aunque sea por aburrimiento, el Señor saldrá. Eso es muy bonito, ¿no? Pues me persevero aquí y me cambio. Yo antes hacía una hora de oración y siento últimamente como el deseo de salir corriendo, voy a hacer el doble. Entonces, al hacer eso, Dios responde, porque formular un sentimiento tiende a crearlo, ¿no? Y ya está, ¿no? Bueno, luego vienen las siguientes reglas. Vamos, la quinta, sexta, séptima y octava. Pues viene la séptima regla, que es la regla de la confianza. El que está en desolación considere cómo el Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales, para que resista a las varias agitaciones y tentaciones del enemigo, pues puede con el auxilio divino, el cual siempre le queda, aunque claramente no lo sienta, porque el Señor Dios le ha abstraído su mucho fervor, crecido, amor y gracia intensa, quedándole sin embargo gracia suficiente para la salvación eterna. Esto es muy bonito. Siempre te queda gracia suficiente para la salvación eterna. Entonces, ten confianza. Dios y tú seguís siendo mayoría, que parece como que todo se viene abajo, que parece que no es fenomenal. Dios y tú seguís siendo mayoría, ¿no? Entonces, esta séptima regla lo que hace es considerar la raíz, la raíz, por la que se causa la consolación y la desolación, ¿no? Bueno, y la mayor parte de las veces es porque es una situación de prueba, no de perdición, de prueba. Dios no nos ha abandonado. Dios nos permite que crezcamos en la desolación. Y le toca a Él luchar por mí. Entonces, uno confía, porque, pues porque sé que el Señor está ahí. Entonces, aunque yo sienta lo contrario, aunque parezca que la realidad me dice lo contrario, siempre sigue siendo verdad que Dios y yo somos mayoría y que con Dios puedo afrontar cualquier dificultad, cualquier sensación de postración, puedo salir fácilmente de ella, porque tengo la gracia suficiente para luchar contra tal desolación, ¿no? Para la salvación eterna. Y luego la última regla es muy parecida, ¿no? Parte de esta certeza de que Dios no nos abandona nunca. A mí esto me parece que es grande, ¿eh? Cuando nos llega el momento de la tentación, porque el diablo siempre viene a provocar una tentación, uno tiene que pensar, Dios nunca me ha abandonado. ¡Nunca! ¡Nunca! Y si Dios nunca me ha abandonado, no hay nada que me pueda suceder que no tenga solución, ¿no? Porque todo viene de Dios. Por eso es muy importante tener esa paciencia del que sabe que mi Padre es Dios y que mi Padre controla el mundo y que yo me abandono con humildad en sus manos. Deus facit. El propio de Dios es hacer el homo fit, et homo fit, ¿no? Y el hombre es hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí uno se pone delante del Señor para ver por dónde me va llevando el buen espíritu y el mal espíritu y para ver cómo conducirme ante el buen espíritu y ante el mal espíritu, ¿no? Hemos visto ahora estas reglas de la desolación, ahora vamos a ver las reglas de la consolación, ¿no? Por dónde nos lleva el Señor en la consolación. Y en medio pone esta novena regla, que es cómo nos viene la desolación y los tipos de desolación que hay, que yo la pondría más en el primer grupo de reglas, cuando explica lo que es la consolación y la desolación, junto a la regla cuarta, que es la de la desolación, diría, y la novena, que es cómo nos viene la desolación. Que nos viene de dos maneras, una inocentemente y otra culpablemente, ¿no? ¿Cuál es la desolación culpable? Dice, 3 causas principales son porque nos hallamos en desolación. La primera es por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales y así, por nuestras faltas, se aleja la consolación espiritual de nosotros. Claro. Tibios, negligentes y perezosos, con mi comportamiento yo le estoy diciendo a Dios lo que opino de sus dones. Entonces, si yo recibo un don que nunca he cuidado, nunca he querido y tal, bueno, pues Dios, que es muy bueno, me lo acabará quitando porque yo no lo valoro, ¿no? Entonces, por ser tibios, perezosos o negligentes. Ojo, que la tibieza es una de las causas principales por las que uno vive en desolación.
Claro, la tibieza provoca desolación, la desolación provoca tibieza, y uno va como retroalimentándose y no termina de despertar y de salir de ahí, ¿no? Por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales, y por nuestras faltas se aleja la consolación espiritual de nosotros. La segunda, por probarnos para cuánto somos y en cuándo nos alargamos en su servicio de alabanza, sin tanto estipendio de consolaciones y gracias crecidas, ¿no? Esto es muy interesante porque la primera es desolación culpable y la segunda y tercera desolación inocente. El primer caso de la desolación inocente es porque Dios quiere ver si le queremos a Él o sus caramelitos, ¿no? Este ejemplo siempre lo pongo de las abuelas tienen su bote de chuches junto a ellas sentadas y el nieto cuando viene corriendo a saludar a la abuela está encantada porque le quiere mucho el nieto. Pero si yo siempre pienso, deja el bote de chuches al otro lado, o dáselo a tu marido o a quien quieras, ¿no? Y a ver si te siguen yendo a saludar a ti o no. A ver si quieren más las chuches de la abuela que a la abuela de las chuches, ¿no? Bueno, pues aquí esta regla, esta desolación nos viene para ver si quiero al Dios de los dones o los dones de Dios, ¿eh? Que no es lo mismo, ¿no? Y que los dones de Dios al final acaban provocando en nosotros una relación con Dios muy enclenque, muy floja, muy poco fuerte, ¿no? Y la otra, que es muy interesante, para darnos verdadera noticia y conocimiento, para que internamente sintamos que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas ni otra alguna consolación espiritual. Más que todo esto, ni gracia de Dios nuestro Señor. Y porque en cosa ajena no pongamos nido, alzando nuestro entendimiento alguna soberbia o gloria vana, atribuyendo a nosotros la devoción o las otras partes de la espiritual consolación. Claro, ¿no? O sea, porque al final lo que viene a decir es que la consolación viene directamente de Dios, que no es un producto de mis condiciones, ejercicios, prácticas o lo que sea, sino que viene de Dios, ¿no? Y que por tanto no soy yo el que la provoco, no soy yo el que la provoco, sino que tengo que acogerla con humildad, sabiendo que viene de Dios. Y el corazón, por tanto, lo tengo que poner en Dios, no en la consolación. Es que me siento tan a gusto aquí. No, es que quiero tanto a Dios y como consecuencia me siento tan a gusto aquí. Pero es otra cosa distinta, ¿eh? O sea que no soy yo el que lo provoca. Bueno, y vienen entonces las dos reglas de cómo manejarse en la consolación, ¿no? Que es muy interesante, muy interesante. Cómo manejarse en la consolación. La primera regla es la del almacenaje, la de la prudencia, habría que decir, y la segunda es la de la humildad. La de la prudencia y la de la humildad. ¿Cuál es la de la prudencia? El que está en consolación piense cómo se habrá en la desolación que después vendrá tomando nuevas fuerzas para entonces. Claro, o sea, yo estoy en consolación, pero sé que va a venir la desolación, porque la vida es consolación, desolación. Hace tiempo, recuerdo que me habían dicho en un sitio, es que esta persona es bipolar, así que no podemos recibirla aquí. Entonces, recuerdo hablando con el padre Mizal que decía, padre, es que dicen que es bipolar este chico. Entonces echaba a reír y me decía, todos somos bipolares. Hay picos altos y picos bajos. Lo que hay que hacer es que el desequilibrio sea cada vez menor, ¿no? No picos altos y picos bajos, sino cada vez menor, ¿no? Entonces, cuando uno está en consolación, piense que vendrá la desolación. ¿Y qué tiene que hacer? Fortalecerse en la consolación. Yo recuerdo que mi primer director espiritual me decía siempre, recuerda los momentos en los que el Señor tocó tu corazón, en los del primer enamoramiento, para que cuando venga la desolación puedas hacerte fuerte en ellos, ¿no? El que lo necesite, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, es almacenar, ¿no? Sabiendo que consolación y desolación, las dos pasarán, que lo único que no pasa es el Señor, y que lo demás pasa de largo. Entonces, es la regla de la prudencia, de tal manera que hago acopio para cuando la consolación pase, para que eh, para que experimentar la dificultad no me lleve a tirar la toalla, sino que me hace recordar cómo se ha portado el Señor conmigo. Y la 11, que va unida a esta, es la regla de la humildad. El que está consolado procure humillarse y abajarse tanto cuanto pueda, pensando cuán para poco es en tiempo de la desolación sin tal gracia o consolación, ¿no? O sea, pensando lo frágil que es y lo fácil que es que caiga, ¿no? Por el contrario, piensa el que está en desolación, que puede mucho con la gracia suficiente para resistir a los enemigos, tomando fuerzas en su Creador y Señor, ¿no? Es muy interesante esto, porque es la humildad, o sea, entender que yo solo puedo acoger con sencillez lo que me viene,
pero que tampoco lo provoco yo, viene porque yo lo he decidido y tal. No, no, lo acojo. Y ya está, ¿no? Y luego vienen estas tres reglas que a mí me parecen interesantísimas sobre el modo de proceder del enemigo. El modo de proceder del enemigo, ¿no? Yo entiendo que una de ellas, la regla 12, en este mundo absurdo en el que vivimos, dentro de poco la quitarán, porque les parecerá que es un horror decir esto. No sé muy bien cómo eran las vascas de la época de San Ignacio de Loyola. Sé cómo era su cuñada, doña Magdalena, que cuando San Ignacio pidió libros de caballería, le dio el Flor Santorum y la vida de Cristo, y que el otro no se atrevió ni a rechistar, ¿no? Y gracias a doña Magdalena, pues hemos tenido el gran hombre que ha sido en la historia San Ignacio de Loyola, ¿no? Entonces, la regla 12, ¿cuál es? Dice que el demonio es como mujer, ¿no? En el sentido de que es fuerte por grado y flaco de fuerza, ¿no? Entonces, por eso digo que no sé cómo eran las vascas del siglo XVI, pero lo que sí que sé es que efectivamente esta regla es muy, muy, muy interesante, porque al diablo, si se le pone mucho rostro, si se le planta cara, se acobarda. El diablo es miedoso por naturaleza y sabe que somos hijos de Dios. Y por eso él nos tiene miedo y por eso él ladra como un perrito de estos pequeñajos que son una birria, son como la vergüenza del mundo canino, ¿verdad? Que es una nanez y que viene ladrándote y tú lo miras con compasión diciendo, pero si mido 40 veces más que tú, si te pego un pisotón te dejo de calcamonía en el suelo. Entonces, ¿por qué ladra el perro? Porque él tiene miedo y sueña con que ladrándome me entre miedo a mí. De tal manera que él se crece con mi miedo. El demonio es así, ¿eh? El demonio engorda con mi miedo. Entonces, si cuando viene el demonio yo le planto cara a lo bestia, sale corriendo. Si yo me empiezo a chantar, fijaos lo que dice San Ignacio, si uno se achanta, la ira, venganza y ferocidad del demonio, dice, si la persona que se ejercita comienza a tener temor y perder ánimo en sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la faz de la tierra como el enemigo de la naturaleza humana, en la prosecución de su dañada intención con tan crecida malicia, ¿no? Esa es la maldad del demonio que se crece con mi miedo. Pero es que viene el demonio, plántale rostro, hazle frente a lo bestia y sale corriendo. La regla 13, ¿no? Que es la segunda de este modo de proceder del enemigo, es la del secreto. El demonio quiere mantener todo en secreto para poder salirse con la suya. En el fondo es mantener a la persona aislada para poder hacer lo que él quiere. Entonces, cada vez que alguien te dice algo y dice, bueno, de esto no digas nada a tu director espiritual, no lo comentes en casa a tus padres, no digas nada, no sé qué, mal signo. Eso viene del demonio. Lo que no se puede comentar, no se debe hacer, porque eso viene del enemigo, ¿eh? Por eso dice que es como un vano enamorado que quiere mantener en secreto sus insinuaciones, ¿no? Si guardamos en secreto las tentaciones, es más fácil que el enemigo las lleve a cabo, ¿eh? En cambio, si las descubrimos al director espiritual, algún amigo o algún familiar, el enemigo sale corriendo, porque sabe que no se puede salir con la suya, ¿no? Entonces, es la del secreto y la del mantener la conciencia clara delante de alguien. Yo creo que esto es interesantísimo, ¿no? Y la regla 14, que es también muy interesante, que es la regla de la táctica, es decir, el enemigo se hace como un capitán que va dando vueltas en torno al campamento y busca el punto débil, es la regla del punto débil, ¿vale? Va buscando cuál es el punto débil. Entonces el demonio me observa mucho y sabe cuál es mi punto débil, que suele ser siempre o de la soberbia, o del egoísmo, o de la envidia, ¿vale? Y entonces lo que hace es irse a la otra punta a montar lío para que yo lleve todas mis fuerzas al otro lado y luego se cuela por el punto débil, ¿no? Generalmente suele montar lío con las pasiones más naturales, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. En una de esas cuatro monta lío. Entonces uno está todo agobiado luchando contra esto, el demonio se nos cuela fácilmente por el otro lado, ¿no? Entonces creo que es muy importante que aprendamos a descubrir cuál es nuestro punto débil y a saber protegerlo para que el demonio no pueda entrarnos por ahí. Bueno, pues estas son las reglas de primera semana, ¿no? Cómo funciona el buen espíritu, cómo funciona el mal espíritu, cómo son las emociones dentro del alma en la primera semana y terminan con ese descubrir las tácticas de la táctica del enemigo para que no se nos cuele. Entonces, yo creo que es muy importante estar siempre en guardia, tomándose el pulso para que el diablo no nos pueda vencer, para que el diablo no nos pueda coger desprevenidos. Entonces, saber siempre en qué punto estoy, qué es lo que me está pasando,
si es consolación, si es desolación, cómo manejarme en una, cómo manejarme en la otra, ¿no? Y cuando se acerca el enemigo, ser capaz de delatarlo para que no se salga con su intención, porque el demonio lo que busca siempre es destruir la obra de Dios en mí, apartarme del Señor, ¿eh? Y para eso va a utilizar todas las armas que pueda, con tal de destruir la obra de Dios en mí. Yo creo que es muy interesante que uno tenga la fortaleza, la claridad y la inteligencia suficiente con el corazón para desenmascarar al enemigo y no dejarle que salga con la suya, sino volver siempre al Señor, permitiendo que sea el Señor el que vaya ordenando mi vida. O sea, que yo me encuentre con Cristo y que este encuentro con Cristo sea el criterio fundamental que subordine todo lo demás a Él. Bueno, pues ojalá que el Señor nos ayude a aplicar estas reglas y a saber acertar a la hora de ver por dónde nos lleva el buen espíritu y el mal espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.